en este trimestre, bueno, desde que empezamos el año ya estamos casi en julio, o sea, ya llevamos casi 7 meses del año, parece mentira, parece que fue ayer cuando era 1 de enero y estábamos diciendo feliz 2018 y ya llevamos casi 7 meses. Y hemos podido ir viendo cómo la palabra que Dios nos ha sembrado, ¿no?, para este año como iglesia, como congregación, es la necesidad de estar nosotros fundamentados, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre la arena. Sobre la roca, muy bien, sobre la roca. Y el primer trimestre hemos podido ver, ¿no?, y hablar de la importancia de que nuestra vida esté fundamentada en la roca. Y este segundo trimestre estamos pudiendo ver, ¿no?, cómo Dios quiere que nuestras familias estén fundamentadas sobre la roca. Antes Willy preguntaba, ¿cuántos tienen familia? Y nos hemos quedado así como, todos, ¿no? Bueno, igual hay alguien que es huérfano total y no tiene familia, por así decirlo, de sangre, se han muerto absolutamente todos los familiares, pero es difícil, ¿no?, que eso ocurra. Nosotros tenemos familia, sean nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos, tenemos familia y estamos viendo la necesidad de que esta familia pueda ser fundamentada, ¿no?, sobre la roca, sobre un fundamento firme, porque estamos viendo cómo actualmente la identidad de la familia está siendo atacada, ¿verdad? Estamos viendo cómo la identidad que Dios estableció en el Génesis, en la palabra de familia, está siendo totalmente atacada. Y estamos viendo que ya no se siguen los principios bíblicos, sino que se sigue lo que a uno mejor le parezca, ¿no? Pero no vemos solo que la identidad de la familia está siendo atacada, sino que también la identidad de los miembros individuales, ¿no?, de la familia también están siendo atacados. Y en esta tarde me gustaría que pudiésemos meditar sobre algunos aspectos que son importantes en nuestra vida, porque la familia es como un mecanismo, ¿vale? Un mecanismo en el que existen muchas piezas que cada una cumple su función, cumple su papel. Y si falta una de esas piezas o una de esas piezas empieza a funcionar mal, el mecanismo deja de funcionar. Es como, por ejemplo, el cuerpo también. El cuerpo, nosotros estamos compuestos, ¿no?, los ojos, la nariz, las orejas, las manos. Yo no me imagino una mano diciendo, a partir de ahora mi labor va a ser escuchar. Yo quiero escuchar. No, porque la labor de la mano no es escuchar, es palpar, es coger, y la labor del oído sí que es escuchar, no es ver. Cada uno de nuestros miembros tiene una labor y una función. Y entonces, hoy en día vemos cómo la labor y la función de cada uno de los miembros de la familia también están siendo atacados. Y vemos cómo hay niños o adolescentes que están siendo padres de sus hermanos pequeños y madres de sus hermanos pequeños, o están siendo padres de sus propios padres, porque igual los padres son un desastre y son los que tienen que traer cordura, un poco de madurez, o estamos viendo cómo hoy en día la mujer está asumiendo un rol que no le pertenece, ¿no? Menospreciando totalmente la autoridad del hombre, dejándolo ahí de lado y diciendo, no, aquí la que manda soy yo. O estamos viendo a varones que no ocupan el lugar en el hogar y que dicen, bueno, que de la educación de mis hijos se encargue la mujer o se encargue la institución educativa o se encargue lo que sea y yo ya traigo el sueldo a casa y ya está. Vemos cómo la identidad de cada uno de los miembros también está siendo atacada. Y por eso es necesario, yo sé que estamos hablando de la familia, pero hoy vamos a hablar de algo individual, de algo que te toca a ti en tu familia y que me toca a mí en mi familia. Porque si decimos que la familia es un mecanismo, entonces cada pieza tiene una labor, tiene una función. Es decir, si tú eres una pieza de ese mecanismo, tú vas a tener que cumplir una función, vas a tener que asumir una responsabilidad. Así que di, yo tengo que asumir la responsabilidad. Porque a veces decimos, no, ya que mis padres, ¿no? Los jóvenes a veces
iba a decir somos, los jóvenes a veces, no, ya mis padres se encargarán de, ya ellos tienen que ponerse las pilas, ellos tienen que, es que mis padres, es que tal, o los padres, es que estos niños, estos hijos, es que no cumplen su labor, es que no. Hoy vamos a hablar de lo que te toca a ti, porque si cada mecanismo, cada piecita de ese mecanismo cumple su función, entonces el mecanismo va a funcionar bien. Es decir, si cada uno de los miembros de la familia piensa de esta manera, de decir yo tengo que asumir mi responsabilidad, entonces la familia va a funcionar bien. Entonces, a mí me gustaría que podamos buscar en la palabra de Dios, para tenerlo allí listo, la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 6. Vamos a tenerlo ahí un momentito, ¿vale? Cuando lo tengáis me decís algo. No, algo, he dicho algo. Gracias. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Todos? Es que quiero que lo guardéis ahí, ¿vale? En un momentito para luego vamos a leer. Porque sí que es verdad que nosotros tenemos que cumplir eso, nuestro papel, pero la realidad es que vivimos en una sociedad que nos impulsa a todo lo contrario, ¿verdad? Donde nosotros estamos queriendo sembrar valores de respeto, la sociedad nos siembra todo lo contrario y nos impulsa a todo lo contrario. Y por eso me gustaría que veamos en esta carta a Timoteo un ejemplo claro de lo que también estaba viviendo Timoteo en ese momento. Antes de que leamos el pasaje, siempre digo, porque creo que es necesario conocer y saber el contexto en el que se estaba moviendo Timoteo. Porque nosotros podemos leer toda la epístola, ¿no? La primera epístola a Timoteo, y podemos deducir ciertas cosas por lo que le dice Pablo, ¿no? Ciertas cosas que se estaban moviendo en el tiempo. Pero hay cosas que en la palabra no dice, que te enteras si tú lees o aprendes el contexto histórico del momento. Dices, con razón Pablo le estaba escribiendo esto a Timoteo, porque tenía una razón de ser. Y el contexto en el que Pablo le escribe a Timoteo esta carta, Timoteo estaba en Éfeso. En esa ciudad Pablo había pasado, sabemos que Pablo, el apóstol Pablo se dedicó también, ¿no? Tuvo varios viajes misioneros en los que él predicaba, establecía una iglesia, ¿no? Y dejaba allí pues a alguien encargado de decir, bueno, el pastor, ¿no? Por así decirlo, ahí te dejo para que tú te hagas cargo de lo que hemos empezado allí. Y Timoteo estaba en Éfeso, y en Éfeso lo que se estaba moviendo históricamente era el culto a la diosa Diana. Y el culto a la diosa Diana precisamente era el hecho de la supremacía de la mujer por encima de la autoridad del hombre. ¿Nos suena? Porque actualmente también estamos viendo mucho eso, ¿no? Ya no existe el feminismo, sino que existe ya el embrismo. Ya no es, no, sí, la igualdad de derechos entre mujer y varón. No, ya es en plan de matemos a todos los hombres que no nos sirven para nada y reinemos las mujeres. Eso se movía, ¿no? Y en ese momento en Éfeso se estaba moviendo todo eso. Y no solo eso, sino que la iglesia se llevaba a cabo en hogares, como los grupos familiares, más o menos, en hogares. Y lo que estaba ocurriendo es que en esos hogares estaban levantando falsos profetas, falsos maestros que estaban queriendo introducir la corriente que se estaba moviendo en esa sociedad. Entonces, claro, Pablo lo deja a Timoteo encargado y toda la epístola, ¿no? A Timoteo, la primera, bueno, la segunda también, las cartas que le escribe, la epístola a Tito y todo eso son consejos, ¿no? Que Pablo le dice a Timoteo, mira, yo sé que lo que estás viviendo ahora mismo, ¿no? En esa sociedad te está impulsando a esto, pero es necesario esto, lo otro. Y
viendo este contexto, ya nos ponemos en posición de que Timoteo estaba viviendo en una sociedad que le estaba presionando hacia valores que no eran los bíblicos y hacia principios que no eran los bíblicos. Vamos, como nosotros hoy en día, porque es así. La sociedad nos presiona hacia principios que no son los que Dios ha establecido. Y entonces vemos en Timoteo, en 1 Timoteo 6, a partir del versículo 11, dice lo siguiente: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer hasta aquí. Leyendo ya este pasaje, a mí me gustaría, vemos que lo que es el título de esta porción de la Biblia se llama La buena batalla de la fe. No sé si en tu Biblia pone ese título. Igual es otra versión y te pone la pelea de la fe o yo qué sé, otra versión, pero la buena batalla de la fe. Y entonces a mí me gustaría que en esta tarde podamos ver 3 aspectos que son fundamentales, que no podemos olvidar en esta batalla de la fe. Y son aspectos que Pablo le recuerda a Timoteo, porque Timoteo estaba en esa batalla de la fe. Y entonces le empieza a decir ciertas cosas que eran fundamentales que Timoteo las tuviese en cuenta. Y la primera de ellas es que es necesario un cambio de rumbo. Cuando vemos cómo empieza este pasaje, le dice Pablo: mas tú, oh hombre de Dios. Es decir, no le estaba hablando a cualquier persona, hay una identidad clara. La identidad de Timoteo era una identidad de hijo de Dios. Timoteo había experimentado, se había convertido a Cristo y había experimentado la realidad de Cristo y lo que Cristo había hecho en la cruz, y entonces él estaba viviendo, ¿no? Y estaba caminando en esta carrera conforme a la cruz, al sacrificio de Jesús. Entonces cuando Pablo le escribe, deja clara su identidad: mas tú, oh hombre de Dios. Es decir, yo no sé cuántos hijos de Dios hay aquí. Amén. Igual es la primera vez que estás aquí y dices: pues la verdad no tengo ni idea si soy hijo o no soy hijo. Bueno, si no, pues hoy es un buen día para que te conviertas en un hijo de Dios. Pero cuando ya nosotros decidimos seguir a Cristo, aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, entonces existe un cambio de rumbo. Es decir, nosotros caminábamos en pos de ciertas cosas, pero cuando conocemos a Cristo, existe un cambio de rumbo. ¿Por qué? Porque Pablo le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Ahora bien, ¿de qué cosas? Porque no lo pone en este versículo, pero sí que lo pone en los pasajes anteriores. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que debía huir precisamente de aquellos maestros, de aquellas doctrinas que se estaban enseñando, que había muchos que se estaban, por así decir, lucrando de la piedad, ¿no? Estaban haciendo de lo que era el ministerio, de lo que era, ¿no?, el creer en Dios y todo eso como un negocio. Entonces le dice Pablo a Timoteo: tú huye de estas cosas. Pero huir implica, claro, ya no ir en la misma dirección, sino cambiar de dirección. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo y decimos: sí, Señor, yo quiero seguirte, vale, ¿de qué debemos huir? ¿De qué debemos huir? Y en la actualidad sería huir precisamente de todo lo que la sociedad nos está queriendo meter con calzador en la cabeza, de que está bien y no está bien, porque va en contra de la palabra de Dios. Y entonces cuando
decimos, vale, huye, pero aparte de huir, le dice, pero sigue, ¿no? Le dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Muchas veces podemos decir, no, si yo ya, suponer, no, yo no hago la vida imposible a mis padres, pero tampoco hago nada para que mi familia, para edificar a mi familia, para que mi familia crezca. El cambio de rumbo implica una acción, no que tú digas, vale, antes miraba hacia allí, ahora miro hacia allí, pero me quedo quieto. No, implica seguir algo, ir en pos de algo. El huir, cuando uno huye, además, no huye, yo qué sé, imaginad que nos está persiguiendo un león. No huiríais así, en plan, no. Correríais por vuestra vida, pero vamos, o sea, eso sería huir, ¿no? Y cuando aquí Pablo le dice, huye de estas cosas, no le dice, bueno, no les hagas caso, haz caso omiso a lo que están diciendo, no, le está diciendo, huye, pero sigue además todo esto. Y si nosotros queremos que nuestra familia cambie, implica que nosotros debemos activarnos. Porque el huir y seguir algo implica una activación en nuestra vida. Implica que nosotros debemos activarnos. No que que mi madre se active, que mi padre se active, que mis hijos se activen y yo mientras con los brazos cruzados esperando a que toda la situación de mi familia cambie. No. Implica que nosotros mismos necesitamos activarnos. Ahora bien, como el título de este pasaje indica, ¿no? La buena batalla de la fe, una batalla que implica pelea. Implica pelea. Y este es el segundo aspecto que no podemos olvidar, que de hecho lo pone en el versículo 12. Le dice, pelea la buena batalla de la fe. La batalla de la fe es la batalla que nosotros tenemos que llevar a cabo cada día por creer en Cristo. Esa es la batalla de la fe. Es decir, nosotros un día creímos en Dios, creímos en que Dios envió a su único Hijo a esta tierra para sufrir, morir y resucitar para darme vida eterna. Eso es lo que yo creo. Pues la batalla de la fe, mi fe, puesta en ese sacrificio, implica eso. La batalla de la fe significa ir contracorriente. La batalla de la fe significa precisamente las decisiones y los pasos que voy a tener que tomar en contra de toda la corriente de este mundo, permaneciendo firme en lo que yo he creído desde el principio, en cuanto yo conocí a Cristo, en cuanto yo conocí a Jesús. Y Pablo precisamente le dice esto a Timoteo, le dice, pelea, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, pelea. Le dice, por esto que tú has creído y has aprendido. Y además le dice, echa mano de la vida eterna. Es decir, lo que Cristo hizo por ti, te dio vida eterna. Pues entonces, que eso te sirva de estímulo para seguir peleando. Algunas veces puede venir el desánimo, ¿no?, a nuestra vida porque vemos que las situaciones no cambian. No cambia, es que esto no cambia. Y mi familia sigue igual, y mis hijos siguen igual, y mis padres siguen igual, y las situaciones no están cambiando. Y Pablo le dice a Timoteo, yo sé todo lo que se está moviendo, Timoteo, todo lo que te está presionando, pero pelea y echa mano de la vida eterna. Es decir, recuerda que esto que tú estás caminando tiene un fin. Y el fin no es el de, bueno, me muero y ya está. No, el fin es el de la vida eterna. El fin es el de la vida eterna, hermano. Digo, si eso no te produce alegría, o sea, de decir, tengo vida eterna. Y si no lo sabes, pues te lo digo yo, tienes vida eterna. Si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, tenemos vida eterna. Y entonces, Pablo le dice esto, echa, ¿no?, mano de la vida eterna.
y de lo que tú también has dado en testimonio a otros, porque le dice, ¿no? Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es decir, que el ejemplo de Timoteo fue un ejemplo bueno. A mí me gustaría que me podáis acompañar a Hebreos un momentito, ¿vale? Hebreos 10:35. Y dice así: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. El decir, vale, yo estoy caminando, yo estoy luchando, pero ¿por qué? Porque mi fin es el fin de la vida eterna, y es lo que Pablo le dice a Timoteo. No te olvides, ¿no?, que existe una vida eterna, pero sobre todo pelea esta batalla. Pelea esta batalla. La pelea, cuando yo digo pelear, yo creo que a todos no se nos viene a la mente un concepto positivo, ¿no? No tiene una connotación positiva el concepto de pelear. No se nos viene a la mente cuando yo os digo, bueno, ahora que salga me voy a pelear con Areli, por ejemplo, que está allí. Y no se os viene a la cabeza que nos vamos a ir las dos contentas, ¿no?, a tomar un café, a hablar. No, pelear implica, pues, puños o no sé, o igual una pelea verbalmente, ¿no? Cuando unas personas están hablando acaloradamente, no decimos, ah, mira qué bien, qué charla que están teniendo, ¿no? Tan educativa, ¿no?, que les edifica. No, uno se queda así que dices, uy, estos se están peleando, ¿qué estará pasando? La pelea no tiene una connotación positiva, sino más bien negativa, pero sobre todo el pelear implica también una acción y un esfuerzo que vamos a tener que llevar a cabo nosotros. Porque cuando le dice Pablo a Timoteo pelea, implica una preparación y una disciplina. Yo quiero que me acompañéis a 1 Corintios 9:25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, o sea, hablaban ahí de los atletas, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, la pelea requiere una preparación. Yo no sé si habéis visto, bueno, igual no, bueno, no sé, algún combate de boxeo. Uy. Muy bien, yo también. De boxeo o de estas artes marciales que son bestias que dices, madre mía, a mí me dan un golpe de eso y ya quedo tirada en el suelo y inconsciente durante una semana. Pero no sé si habéis visto alguna pelea de estas. ¿Os imagináis algún boxeador o alguno de estos que pelea que llega a la batalla, llega a la pelea y llega y ni se ha entrenado, ni ha llevado a cabo una disciplina determinada, sino que llega y dice, bueno,
vale, ¿dónde están los guantes? Vale, dame los guantes. Y venga, vamos a pelear, ¿no? No. Cuando uno ve un combate de esos, dices, madre mía, se han tenido que preparar, entrenar, abstenerse de ciertas cosas alimenticias o vicios, todo eso, para tener el cuerpo de una manera determinada para en esa batalla poder ganar. Porque claro, si les da igual ganar o perder, dicen, da igual como yo vaya, total, paso el tiempo y ya está. No, ellos cuando pelean, pelean para ganar. Yo, por ejemplo, alguna vez, bueno, mi hermano, Ezequiel, él es cinturón negro de karate, así que ojo. Él es cinturón negro de karate, ¿no? Y desde muy pequeñito, para llegar a ser cinturón negro de karate, desde muy pequeñito ha tenido que tener una preparación física determinada. Y cuando llegaba allí a hacer las exhibiciones que yo le iba a ver y tal, pues tú te dabas cuenta que decías, madre mía, estos cómo se han entrenado y tenían unos movimientos determinados y lo hacían de una manera determinada. ¿Por qué? Porque se habían entrenado para ello. Con lo cual, cuando Pablo le dice, Timoteo, pelea, no le está diciendo, bueno, mira, ver, yo qué sé, como te venga bien, pues yo qué sé, lleva a cabo lo que tú quieras. No. Cuando le dice, pelea la buena batalla de la fe, requiere disciplina en nuestra vida y requiere una cierta determinación también. Porque el pelear la buena batalla de la fe, ya hemos dicho que implica estar firme, ¿no? En lo que nosotros conocimos de Cristo y conocemos de Cristo. Y eso no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque volvemos y repetimos, la sociedad nos lleva para otro lado, el pecado nos lleva para otro lado, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, nos lleva para otro lado. Y entonces, de ahí el concepto pelear, de decir, no, yo no voy a sucumbir más a lo que hasta aquí he hecho y no le agradaba a Dios. No, yo no voy a hacer caso a lo que me están queriendo meter y decir que va en contra de la palabra. No, le dice, pelea, Timoteo, pelea. Y la semana pasada podíamos ver también, ¿no? La vida de Nehemías, la pasada y la anterior. Cómo Nehemías, ¿no? Tuvo que alentar al pueblo de Israel para que pudiesen reedificar la muralla. Pero era Nehemías el que estaba animado. Pero su testimonio y su vida fue la que animó al pueblo de tal manera que dijeron, vamos, levantémonos y edifiquemos. 150 años, la muralla derribada, generación tras generación, se habían acostumbrado, pero llega Nehemías con las cosas claras y con el testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y eso les ayudó al pueblo para determinarse. Y Nehemías les dice, cuando venían los enemigos, ¿verdad? Les dice, pelead, pelea por tus hijos, pelea por tu familia. Y esa es la responsabilidad que nosotros debemos asumir. A veces dejamos que peleen otros. Que mis hijos están un poco rebeldes, pues hablo con la maestra, la profesora, que a ver qué le están enseñando, que le haga algo. Que está un poco desviado, al psicólogo, al psiquiatra. Que, jolín, me vienen, y yo lo digo porque nos pasa a veces, ¿no? Con los Gudariak, con los adolescentes. A veces, es que no sé qué hacer, ¿no? Con mi hijo, con mi hija. Y con los jóvenes nos pasa igual, ¿no? Está pasando esto, lo otro. Y nuestra pregunta muchas veces es, bueno, pero en casa, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que tú estás sembrando? ¿Cómo estás peleando tú por tu hijo, por tu hija, por tus padres? ¿Cómo estás peleando tú? Y entonces Pablo le dice, pelea esta batalla de la fe. Peléala. Dile al que está a tu lado, pelea, pelea, cobra ánimo, pelea, no con el hermano, ¿vale? No contra, es pelea por tu familia, no contra tu familia, que algunos pelean contra la familia, ¿no?
los hijos y pelean contra los padres, y el esposo pelea contra la esposa, y la esposa contra el esposo, y los padres con los hijos, y los tíos con los primos, y peleamos entre todos, y ese no es el concepto, de pelear la buena batalla de la fe. Implica el estar firmes. Y cuando nosotros batallamos y estamos firmes realmente en esta batalla de la fe, es donde también vamos a empezar a ver cambios en nuestra familia. Y por último, me gustaría que pudiésemos ver el tercer aspecto que no debemos olvidar en esta batalla de la fe. Y es que debemos guardar el mandamiento. O sea, le dice Pablo, ¿no? Le dice en el versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y guardar el mandamiento implica obediencia, porque si de verdad te animo, si no te la has leído, la carta, la primera a Timoteo, bueno, estas cartas son muy cortitas todas, esta ya veis tiene 6 capítulos, y puedes ver, ¿no?, todo lo que anteriormente también Pablo le aconseja, ¿no?, y le dice, mira, cuida con estos falsos profetas, con estas doctrinas que se están levantando, tal, el obispo debe ser así, asá. Bueno, le da muchos consejos, ¿no? Y entonces llega a este punto y le dice, es necesario, Timoteo, que tú guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión. Pero nosotros, ¿cómo estamos viviendo? Porque en ocasiones, como he dicho antes, queremos que la realidad de nuestra familia cambie y nosotros no estamos guardando el mandamiento sin mácula, sin reprensión, sin mancha. Y al principio decíamos eso, que cada uno de nosotros tenemos una función que realizar en nuestra familia. Y esto implica el que tú, sí, tu familia también, pero tú seas capaz de guardar el mandamiento sin mancha, sin mácula. Porque de verdad en ocasiones podemos ver, ¿no? Y muchas veces se han puesto esos ejemplos, ¿no? De que un padre, yo qué sé, le enseña al hijo, no debes mentir, Las mentiras no le gustan a Dios. Y cuando llaman a casa o lo que sea, atiende el hijo y dice el padre, ¿quién es? Es fulanito. Dile que no estoy. Y entonces dices, ¿dónde está la coherencia ahí? ¿Dónde? No hay coherencia. Y a veces eso es lo que impide que la realidad de nuestro entorno cambie. Nosotros mismos. Por eso digo que hoy vemos y estamos viendo algo que yo tengo que hacer. Que quien tiene que ponerse las pilas soy yo. Ya no hay tantos amaines. Que quien tiene que ponerse las pilas soy yo. Que quien tiene que determinarse soy yo. Que quien tiene que luchar y batallar soy yo. Porque si cada persona de la familia lo hace, la cosa funciona. Pero es necesario guardar el mandamiento sin mácula, sin nada de mancha. Porque además acaba aquí al final ya Pablo diciéndole a Timoteo en el versículo 20, cuando acaba ya la epístola, le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea, todo el rato le está haciendo hincapié en la sociedad en la que él está viviendo. O sea, Pablo era consciente y muchas veces podemos decir, claro, es que en la Biblia, pues claro, estos siervos de Dios vivían un tiempo buenísimo siempre, y en avivamiento y en todo. Mentira. Pues si ahondamos, vemos como realmente las sociedades en las que estaban viviendo, no distaban mucho a la que vivimos nosotros ahora. Había doctrinas que iban en contra de lo que se había predicado de parte de Dios, de parte de Cristo. Todo eso se movía en ese entonces también. Pero por eso a mí me sirve mucho de ejemplo el decir, Señor, si estos hombres tuyos
viviendo en esas sociedades, fueron capaces de permanecer firmes, de ir contracorriente y de poder llegar a la meta, Señor, yo hoy también puedo hacerlo. Yo hoy también puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque el Dios que estaba con Timoteo es el mismo Dios que está con nosotros. O sea, no ha cambiado. Dios no cambia. Dios no cambia. Y si Él también lo dejó en su palabra, fue precisamente para animarnos a nosotros, decir, mira, que es que Timoteo también estaba viviendo en una sociedad complicada. Sin embargo, él fue capaz también de huir de lo que no estaba correcto, de pelear la batalla de la fe y de guardar también el mandamiento sin mancha. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Es lo que debemos hacer. Yo me asusto cada vez más de hacia dónde está yendo esta sociedad. Me da miedo. A tal punto que yo digo, Señor, yo cuando tenga hijos o los educo en casa o los meto a un colegio evangélico o no sé, porque me da pavor lo que se está moviendo hoy en día a nivel de todo, de moral, de ética, de justicia. El otro día veía eso, que bueno, la noticia de que la manada, ¿no? Estos hombres, ¿no? que violaron a esta chica en San Fermín el año pasado, han quedado libres, bajo fianza. Y entonces yo digo, Señor, Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Entonces yo digo, Dios mío, hay muchas presiones, pero esto no me puede mover a mí de la labor que yo tengo que cumplir en mi familia. No podemos excusarnos de decir, no, es que como la sociedad, y es que claro, a mí me impulsan a esto, y es que presionan un montón, pues por eso yo ya no cumplo el papel que tengo que cumplir en mi familia. No, no te puedes excusar en eso, porque la palabra de Dios está, y la palabra de Dios nos insta a ciertas cosas. Entonces, esa es la responsabilidad que nosotros debemos cumplir, que nosotros debemos llevar a cabo. Porque te puedo asegurar que si nosotros lo tenemos claro, las cosas cambian, de verdad. Aunque toda tu familia sea inconversa, si en ti ven algo claro de parte de Dios, las cosas cambian. Créeme que tu testimonio dentro de tu hogar es crucial. Es crucial. Por eso yo no lo dije al principio de la palabra, pero el título que yo le puse a este mensaje es mantente firme. Mantente firme. Pese a las presiones, pese a lo que esta sociedad nos quiere llevar, mantente firme. Porque el estar firme implica eso. El huir de lo que no le agrada a Dios, seguir lo que sí que le agrada, el pelear esta batalla de la fe y el guardar el mandamiento. Todo eso nos va a hacer estar firmes nosotros y que también nuestra familia cambie. Vamos a ponernos en pie.